Mueren tus manos, Víctor, mueren y nacen hoy. Es que las manos del pueblo son hijas de tu canción. La trinchera de madera alambrada de ternura, y tu canto verso inquieto tras la guitarra combate. Tu canto les quita el sueño, 6 cuerdas les dan temor. Por eso es que bombardearon tu trinchera de color. Sigue tu voz de montaña, espiga de chaquiñar. Sigue tu voz, Víctor, más alta que nuestras nieves, más allá del gavilán. Sigue tu voz, Víctor, tus manos buscando el río, la luna junto al corral. Sigue tus manos, Víctor, tu risa entre las quebradas y el eco al cañaveral. Sigue tu risa, Víctor, tus manos, Víctor, mueren y nace hoy. Es que las manos del pueblo son hijas de tu canción, tu canción. El Grupo Hattari en la Caja de Pandora, les invitamos a que vengan acá para sentarnos y compartir con este grupo extraordinario que a lo largo de los años ha hecho mucho por la música nueva. Adelante, Patricio. Gracias. Bienvenido. Qué gusto tenerlos aquí, por favor. Asiento. Por favor, Héctor, Manuel, vente por acá. Allí está Enrique Sánchez, que lo tuvimos también cuando estuvo aquí María Tejada, ¿no? Sí, así es. Y fue muy importante tu presencia. Muchas gracias. Luis Guevara, ¿no? Luis Guevara y Luis Carrera, también hijo de Luciano Carrera y nieto de ese gran maestro Carrera, ¿no? Mesías Carrera, que en Zambis ha hecho también mucho por la música ecuatoriana. Esta canción que acabamos de escuchar se llama A las manos de Víctor Jara, ¿no? Así es. Digamos que es una de las canciones emblemáticas del inicio del grupo. ¿Cuándo empieza ese deseo de que Víctor Jara esté en su repertorio y por qué producen esta canción? Fue creada esta canción en 1973 a raíz del golpe de Estado contra Salvador Allende. Cuando nos enteramos que Víctor Jara fue asesinado, realmente fue un golpe muy fuerte, porque nosotros ya estábamos en la tendencia de la búsqueda de la nueva canción. Entonces, y él es uno de los íconos y realmente uno de los forjadores de la nueva canción. Ícono a quien le cortaron las manos. Lógicamente, y por eso es de que Rodrigo Robalino, que en ese tiempo ya pertenecía al Grupo Hattari y le gustaba escribir sus poemas, él hizo el poema y yo le puse la música. El Grupo Hattari lo ha interpretado en diferentes oportunidades, en diferentes grabaciones. Esta que acabamos de hacer es una de las últimas versiones, digamos, de este tema. Claro, porque en principio no había el contrabajo de Enrique, así por es, ejemplo. así sí, todavía no estaba en el grupo, pero después han ido sumándose elementos, musicales, artísticos, los instrumentos musicales, todo ha sido un proceso. Muy bien, Patricio. Vamos a presentar de inmediato un video en el cual damos cuenta muchísimo de la historia de vida del Grupo Hattari, pero particularmente la de su director, Patricio
Mantilla. A partir de eso tendremos muchos temas para charlar. Vamos a verlo. Nací el 27 de diciembre de 1948 en Quito. Mi papá es Carlos Mantilla Nicolalde, mi mamá Julia Isabel Ortega. Una infancia realmente bastante tranquila. Una motivación importantísima la jugó mi padre, porque él siempre le gustó cantar. Parece que en mi familia hay un poco de ese antecedente. Para conocer a Patricio Mantilla hay que conocer un poco la historia del Grupo Hattari. Porque el Grupo Hattari surge en los 60s como un germen, cuando se toman la iglesia de San Blas 3 muchachos, Patricio Mantilla, Carlos Mantilla y Galo Molina, para hacer una misa revolucionaria en ese entonces, que era la misa a gogo. Pertenecían a un grupo de muchachos comprometidos con la fe, pero esa vocación se fue hacia un compromiso con la gente del pueblo, con el ciudadano de a pie. A las manos de Víctor Jara, es una de las primeras creaciones que se hizo, letra de Rodrigo Robalina, música mía, pero se hizo en 1973, cuando hubo el golpe de Estado en Chile, que murió Allende y persiguieron y mataron y todo. Entonces, cuando Víctor Jara, conocimos que Víctor Jara fue muerto, fue asesinado, entonces enseguida compuse esta canción. Muere en tus manos, Víctor, mueren y nacen hoy. Es que las Hattari manos siempre tuvo del eso, pueblo la son música hijas de tu acompañada de canción. su clara visión de la realidad del país y de cómo ésta podía ser cambiada. Esta es la crónica cantada de Aquilema. Con esta ganamos un premio de la Unión Nacional de Periodistas en 1981. La música es mía. En aquel entonces existía el Instituto de Artes Populares en Yadab. Allí militaba Hattari. Ellos eran unos recopiladores, tal cual fue Violeta Parra en Chile. Allí trabajaba Patricio Mantilla, estaba Ataúlfo Tovar, caminando por los pueblos, levantando aquellos archivos sonoros que estaban por perderse. Este también es importantísimo. Se llama Vamos a Andar. En estos discos hay participación también ya de otros músicos, por ejemplo en el teclado el maestro Julio Bueno, que una temporada trabajó con Hattari y también nos ayudó a grabar este disco. Se tomó el nombre de Hattari, a alguien se le ocurrió, ¿no? Dice, como ustedes están en esta cuestión de levantar a la gente, hacerle la conciencia, etcétera, ¿por qué no se pone el nombre de Levántate? Porque en quichua es Hattari. Pero ya era por esa intención y esa inclinación hacia la música social. Nos basamos, por ejemplo, en la nueva canción que ya era muy fuerte, su influencia desde el sur del continente. Eso le dio al Hattari una trascendencia en el nivel social. En quichua, porque nosotros empezamos a hacer investigación y igual esta es una parte del repertorio que se llama. Chimbalito, chimbalito, amaño catacungán. Era una etapa en la cual se consolidó un poco más la tarea política a través de la canción del grupo Hattari. Para mí ha sido muy enriquecedora ser la compañera de él. Desde ahí una vida juntos, realmente sin problemas. Vamos a cumplir 36 años de casados ya. Tenemos 3 hijos. Para mí ha sido un apoyo, pero totalmente importante. No hubiera logrado lo que yo he logrado sin ese apoyo. Bueno, él hace algunas cosas. La música es una parte de eso, pero claro, a él también le gusta hacer deporte, le gusta trotar, caminar. Tiene aficiones como la fotografía. Yo me acuerdo que él tenía incluso su propio laboratorio portátil de revelado, que trajo alguna vez de Rusia, y tenía su cuarto oscuro. Bueno, esto siempre me llamó la atención, la fotografía. Cada que salgo a caminar por los montes, casi siempre voy llevando para sacar fotos de flores, no sé, de la naturaleza. Detalles pequeñitos también me gusta, pero la cuestión paisajística es muy importante.
etapa de lo que es instrumentos andinos para mi papá es muy importante, es casi como su realización, es como su proyecto de vida, donde se involucran cosas como investigación, como desarrollo de instrumentos, como educación, porque al principio los integrantes de la orquesta no es que eran músicos académicos, eran músicos populares que tuvieron que ir aprendiendo, ¿no es cierto?, con la guía de mi padre. Era un proyecto original, nunca antes apareció aquí en el país. Segundo, la sonoridad que se consiguió, una sonoridad especialísima para la música ecuatoriana, y no solo para la música ecuatoriana, porque en el afán de conocer a fondo los instrumentos, tocamos inclusive el repertorio clásico, pero con esa intención de ver hasta dónde es que pueden dar nuestros instrumentos. La Orquesta de Instrumentos Andinos nace por una necesidad de la cultura musical ecuatoriana. Nosotros lo que hicimos es juntar los instrumentos ecuatorianos, los tradicionales como el bandolín, ahora ya felizmente la bandola, juntamos los instrumentos de vientos ecuatorianos y con esto también los instrumentos andinos de Latinoamérica. Comenzamos con un grupo de 52 personas tocando diferentes grupos instrumentales. Se conjugó prácticamente la parte de la técnica popular de ejecución, o sea, de todo el conocimiento popular, con conocimientos actuales de música. Entonces hemos conjugado lo académico con lo popular. Muy bien, ahí está una parte de la historia de Hattari. Los fundadores, entonces, recopilemos esta información. Carlos Mantilla, Patricio, aquí presente, y Galo Molina. Y Galo Molina. Después se incorporan ¿quiénes? Después se incorpora Rodrigo Robalino. Antes que Ataúlfo Tobar. Sí, antes que Ataúlfo Tobar. Luego Ataúlfo Rodrigo Tobar. Robalino, que en paz descanse. Sí, así es. Y que hizo mucho por la música, por la comunicación. Fue un gran productor de televisión, incluso en esta estación, en la televisión pública del Ecuador, produjo un programa bellísimo y bueno, lo recordamos siempre con afecto. Sí, él era realmente un artista, no solamente en la cuestión esta de la producción y el video, no sé, la fotografía, sino también era poeta, escritor y tocaba música, tocaba, me acuerdo, la ocarina que estaba en desaparición. ¿Y cómo lo conquistan a Rodrigo para que se una al grupo? Bueno, ¿Cómo llega él? Nos conocimos en la universidad, porque en ese tiempo, cuando nació Hattari, éramos estudiantes de la Universidad Central. Entonces, en ese trajín de estarnos presentando en las diferentes facultades, en toda la universidad, llegamos a arquitectura y apareció, porque él estudiaba arquitectura, apareció y nos contó que tocaba la ocarina, entonces ya, le juntamos para eso. Supongo que los demás miembros actuales del grupo ni sabían de Hattari porque no habían nacido, ¿no? Sí, supongo que sí en este caso. Ya. Entonces, sí, y luego viene Ataúlfo Tobar. Así es. Estaba en una de esas fotografías muy jovencito. Claro. Sí, él, claro. Sí, él participa de una de las primeras giras, digamos, de Hattari en Estados Unidos. Ahí es donde él se bautizó. Ajá. Pero antes de eso, lógicamente, hicimos una gira latinoamericana. Todos llegan ya como músicos, ¿no? ¿Y esto de la misa gogó, qué era? Bien, nosotros teníamos un grupo de jóvenes cuando estábamos en el colegio, ahí en la parroquia de San Blas. Entonces, los padres de ahí nos incentivaban a que participemos. Pero había que cambiar el esquema porque en ese tiempo la misa todavía era en latín, había que acompañarse solo con el melodio, ajá, entonces no era muy atractivo para los jóvenes. Entonces los padres de ahí entendieron ese asunto y nos regalaron una guitarra eléctrica y desde ahí empezó un poco el aprendizaje y empezar a cantar diferente música ya más movida, no sé, de diferente carácter. Y fue lo que se llamó las misas a gogó, aquí en Quito. A las 6 de la tarde era la misa más concurrida por la juventud porque nos escuchaban que tocábamos guitarra eléctrica, y era una novedad eso. Se rompía la seriedad, ¿no?, de la iglesia. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos enseguida para seguir compartiendo con los actuales miembros de Hattari y con el fundador, Patricio Mantilla. Ojalá pudiéramos tener aquí a más miembros de ese entonces. Volvemos enseguida.
Tras la pausa, conozca cómo Hattari, uno de los grupos fundadores de la nueva canción en el Ecuador, busca nuevamente posicionarse como uno de los grupos más destacados en la música social. Justamente esa es la intención del Hattari de ahora. Con esta nueva idea que tenemos de la música, convertirnos de nuevo en eso, es decir, volver a que el Hattari sea el convocante ahora. Ya estamos de vuelta para seguir compartiendo con este grupo que marcó historia, que hizo historia en nuestro país en lo que se refiere a la nueva canción. Patricio ya nos ha dado algunas explicaciones de cómo se fundó el grupo. Ahora vale la pena que cada uno se presente para que podamos entonces saber quiénes son los que hoy conforman este grupo. Empezamos con Enrique Sánchez, este contrabajista espectacular. Muchas gracias. Bueno, yo entré a Hattari en el año del 81 y tuve la suerte de que... ¿Con qué instrumento? Bueno, en ese tiempo entré a tocar el bombo y la guitarra. Y bueno, para mí cambió la vida totalmente desde cuando entré a Hattari. Por la seriedad con que se trabajaba la música, la exigencia. No había nadie que se ría ni diga un chiste. No, todo lo contrario, todo lo contrario. No, en eso, hasta ahora se guarda la costumbre porque cuando terminamos los ensayos hay una ronda de cachas. Tanto se guarda la costumbre que estos músicos de mi izquierda decían los tres brillantes, ¿no? Por sus abultadas frentes. Se toman el pelo, claro, ¿no? Supongo. Entonces claro, entras en el 81, ¿no? Ya diría demasiado. Claro. Bueno, y entonces Héctor Noroña, ¿cuándo entra al grupo? Sí, muchas gracias. Yo ingreso al grupo en el año 2008. Gracias a una gentil invitación de Patricio y de Enrique, que en una ocasión me escucharon cantar, pues entonces me invitaron con mucho gusto. Se quedaron maravillados. Posiblemente. Aparte de eso, toco los instrumentos de viento, como las zampoñas. ¿Y tú haces también instrumentos de viento, Héctor? Bueno, sí, ¿no? De más joven los hacía yo, pues de material de plástico, de calitúo, porque no sabía cómo conseguir el material que ahora pues se utiliza, ¿no? Sí, lo hacía a mi manera, todavía muy empírico, no conocía el afinador, lo hacía de oído, pues, ¿no? Pero sí, se requiere de gran experiencia para hacer unos buenos instrumentos, pero sí los hacía. Muy bien, vamos con Manuel León. ¿Eres el más pollo del grupo o no? No, pues el más pollo es Luis. Ah, Luis Carrera, claro. Luis Carrera, claro. ¿Cuándo te vinculas tú a Hattari? Bueno, a Hattari yo me vinculo hace 2 meses. Ah, es recién. Claro, es reciente. La última adquisición. Sí. Así es. Sí. Como en el fútbol, ¿no? Exactamente. Pero sí, tú has estado mucho tiempo haciendo música, has sido un concertista de guitarra, así es, reconocido. ¿Y por qué decides entrar a Hattari? Bueno, justamente después de un tiempo de no sonar Hattari, algunos años, ¿sí? Me propone Enrique, Patricio, que lo volvamos a hacer. Entonces me pareció interesante rehacer Hattari, es decir, partiendo del trabajo ya hecho, de todo ese gran trabajo que Hattari ha hecho. Como tú decías hace un momento, Hattari es una institución. Y en verdad es así, porque de Hattari nacimos muchos músicos, ¿no? Claro, a la sombra de Hattari. Nacieron un montón de grupos, algunos de ellos todavía se mantienen, como Pueblo Nuevo, como Iliniza, y otros músicos más. Entonces, me pareció interesante, ¿no? En este momento en que todos tenemos otra formación musical primero, tenemos otra percepción, hay otra situación. Claro. Hay un mundo académico, ¿no?, recorrido también. Exactamente. ¿No? Porque entonces, lo de los músicos populares hoy como que ya es medio una utopía, ¿no? Me parece que hay pocos músicos populares, no sé si Luis Guevara puede coincidir en eso, más hay académicos, ¿no? Porque a pesar de que han nacido en el ámbito popular, sin embargo, han estado ya inmediatamente vinculados a la academia. Bueno, sí, muchas gracias.
Yo creo que ahora se combinan las dos cosas, ¿no? Porque siempre es necesario tener un poco de conocimiento empírico también para darse cuenta de la realidad, ¿no? Como nos hace falta una ayuda desde esto de la escuela también. Yo creo que es eso. Y Luis Carrera, ¿cuándo se vincula a Hattari? Bueno, me vinculo también hace unos 2 meses, también por invitación de Enrique y de Patricio. Y bueno, pese a que mi instrucción es académica, trabajo en la Sinfónica, siempre creo que hay que revisar nuestros ancestros, y me pareció interesante la propuesta de rescatar la música ecuatoriana, de rescatar ciertos ritmos. Me han dado la apertura también componer un poco, a meter un poco las ideas. Ajá. No es tan... no es como otros grupos, que hay un líder y se hace lo que él dice. Claro. Entonces, esta apertura me... Aquí no se hace lo que dice el líder. Eso es consulta y entre todos decidimos. Está bien. Entonces me parece hay una dirección colectiva, eso es salir importante. Un poco de mis grupos, de lo que me he preparado, y bueno, este rato estoy con ese entusiasmo de ver algo nuevo. Muy bien. Vamos enseguida a mostrar un video que da cuenta también de otras particularidades de este grupo que hace cosas muy interesantes por la música, que sigue haciendo, que se ha reconstituido y que tiene mucho que decir. El charango es uno de los instrumentos clásicos del mundo andino, ¿no? Bueno, realmente en sus orígenes se supone que fue por más o menos entre el centro de Bolivia hacia Perú y hacia el norte de Chile. Realmente al Ecuador llegó muy poco. Luego fue la influencia más bien de los grupos folclóricos que trajeron más hacia nosotros el charango, y ahora es como nuestro. Los instrumentos musicales que se utilizan en América Latina y en la región andina son especialmente de percusión y de viento, esto refiriéndonos a la parte alta de las montañas. Los instrumentos de viento son, como decir, el sonido que producen, generalmente es como el sonido del viento, es como que se comunica igualmente como la palabra hecha sonido. Esta zampoña es zampoña cromática. Hay diferentes tipos de soplo, ¿no?, que utilizamos, por ejemplo, el soplo normal. El soplo que más se asemejaría, como dices tú, a la naturaleza sería un soplo que lo llamamos susurro aquí, ¿no? Sería... Tenemos el bombo legüero, generalmente se hace en tronco de árbol y se tiembla una piel de animal en los bordes de ese tronco, y eso es lo que le da sonoridad. Hay que mencionar que esos instrumentos generalmente fueron rituales, o sea que la cultura andina se basa mucho en la manifestación ritual. Este instrumento se llama el bandolín y es típicamente ecuatoriano, y con su sonoridad que es característica, que mucha gente lo identifica en las estudiantinas. En la naturaleza yo le podría decir que al trinar de las aves, porque tienen una característica muy chillón. O sea que estamos hablando de una riqueza de instrumentos y sonoridades andinas, pero una riqueza infinita, podríamos decir. Allí está, la música vinculada a la ritualidad en todos los pueblos ancestrales, ¿no? Sí, así es. Digamos, es una especie de principio universal, o sea, un origen universal tal vez, que la práctica inicial tiene esto de la comunicación con las divinidades. Claro. Entonces es como la forma de hablar, ¿no? Como un lenguaje. Y entonces la nueva canción un poco ha recogido esa tradición, incorporando sonidos y haciendo montajes musicales que recrean ese escenario. Así es, como están estos instrumentos muy ligados, digamos, a los procesos sociales, entonces esto ha ido transformándose en las sociedades y la gente, claro, ya no ha salido de su ritualidad también para expresar otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones. Vincular a lo social, exactamente, ¿no?, el contenido. Entonces ahí es cuando los instrumentos empiezan a cumplir también un rol social. Todo eso es común en América Latina y en nuestro país, desde luego. Entonces la nueva canción justo significa eso, o sea, retomar esa especie de lenguaje social y trasladarlo de una manera
más artística en el caso de los grupos que ya tienen, que organizan arreglos y todo eso, una forma más artística, pero de decir lo que está viviendo la gente. O sea, de expresar los pensamientos, las ideas, de hacer propuestas. ¿Y el Hattari de este tiempo, ustedes creen que es el Hattari de antes que lideraba las luchas sociales o ya es un Hattari más académico, más de salón? No sé qué puede decirme Manuel, que los vio antes y que ahora es parte de... Bueno, no sería bueno que sea el de antes, porque ya pasó el tiempo. Claro. Sí, estamos pero en otro digamos, momento. en ese sentido fundamental de ser convocante, de ser compañero, incluso de luchas sociales importantes. Esa es la intención, justamente esa es la intención del Hattari de ahora. Con esta nueva idea que tenemos de la música, convertirnos de nuevo en eso, es decir, volver a que el Hattari sea el convocante ahora. Sí, muy bien. Con la realidad de hoy. Y a mí me gustaría, Patricio, invitar a uno de los ex integrantes de Hattari. Me gustaría tener aquí a Ataulfo Tobar para que él pueda también contarnos cómo era el Hattari de entonces. Adelante, Ataulfo, bienvenido. Tenemos mucho gusto que estés aquí. Bienvenido, Ataulfo. Aquí está, ustedes se conocen lo suficiente como para darse un abrazo. Vamos a ir a una pausa brevísima y volvemos enseguida para compartir también con Ataulfo Tobar, uno de los primeros en el grupo Hattari. Ya venimos. Cuando volvamos en el escenario de la Caja de Pandora, Hattari interpretará la canción Hattarichi del maestro Gerardo Guevara. Hattarichi, Hattarichi, Sinchi Shayapai, Sinchi Shayapai, Hattarichi, 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 Tandana Hushpa, Tandana. Ya estamos aquí con uno más que se ha incorporado a esta reunión, a este grupo de amigos, ¿no? Porque ustedes se conocen de toda la vida. En el 73 te vinculas a Hattari. ¿Por qué lo haces? Bueno, yo en esa época tenía también un grupito musical que se llamaba Ñucanchillacta con el Negro Leo y Ronnie Muñoz, un compañero músico. Participamos en un festival, los Hattari nos vieron y dijeron, ves, están buenos prospectos, y me incautaron. El Pato me llamó, Carlos, en fin. Y ya, pues yo estuve feliz porque era una época muy chévere, muy productiva, muy emocional. Había un momento político conflictivo en América del Sur. Teníamos dictaduras en varios países del cono. Argentina, Chile, Centroamérica, una cosa muy, muy dura, una época difícil. Pero justamente eso es lo que va demarcando el aparecimiento y florecimiento de esto que se llamó la canción social. Ajá. Y entonces eso te estimula también, ¿no? Y Rodrigo Robalino, junto con Patricio, son de aquellos que empiezan a producir temas que pronto se incorporan. Yo recuerdo aquella canción, La Chauchera, ¿puede ser que así se llamó? Coplas se llamaba. Coplas, ¿no? Eso estimula a la gente, estimula a los movimientos sociales que empiezan también a surgir y les lleva a compromisos políticos, ¿no? Claro, de hecho yo lo que creo es que el grupo Hattari en sus inicios fue un grupo que nació con un compromiso social, es decir, como miembros de la comunidad trabajábamos con los sectores sociales. Había una comunidad en el barrio de San Roque y conocíamos muy de cerca cómo funcionaba el mercado, conocíamos muy de cerca los migrantes campesinos, conocíamos muy de cerca cómo los trabajadores se vinculaban para el desarrollo de esta ciudad y eran desde luego los más desposeídos, eran desde luego los más olvidados de la sociedad. En eso yo creo que el aporte que hizo Hattari, por supuesto basándose en una historia que ya desde España se iba dando, la resistencia a Franco, esa resistencia que tuvo una creatividad maravillosa en la música,
Luego se reproduce en Cuba con la Revolución Cubana del 59 y posteriormente toma una fuerza impresionante con el golpe al presidente Allende en Chile. Entonces aparece un gran movimiento del cual nosotros y el grupo Hattari no podía estar de lado. Así es. Esa canción, Los Caballitos del Río, ¿a quién se le atribuye? Ya, es de Manuel Capela. O sea, es la de letra Capela. es de Pero Enrique Amorín. ustedes le dan un carácter muy especial que incluso parecía que fuera nuestra, ¿no? Claro. O sea, es importante mencionar que el grupo Hattari tuvo una peña que se llamó Hattari Tambo, donde era un centro de reunión, un centro por donde pasaban todos los músicos, artistas, intelectuales aquí en Quito, y se presentaban entonces programaciones con la gente que quería participar. Entre ellos vino Manuel Capela, que es uruguayo, y él vino con ese tema, Los Caballitos del Río. Nos encantó entonces tanto, claro, que enseguida lo aprendimos, hicimos el arreglo para el grupo. Eso es, creo que es uno de los temas más conocidos, digamos, del Hattari, porque es una canción muy, muy linda, el poema hermosísimo, toda una oda, digamos, ¿no?, a lo que es el ser latinoamericano. Entonces es muy, muy, muy chévere ese tema. Se puso de moda prácticamente con el Hattari. Vamos a hacer inmediatamente, vamos a presentar inmediatamente otro video que da cuenta también de este grupo. En perspectiva, vamos a mirarlo en el tiempo y saber qué ha hecho Hattari en nuestro país. Hattari surge en los años 70, con esta particularidad de asaltar los escenarios con una música que estaba siendo dejada de lado, porque en los 70 había el boom de la música rock, de la música pop, todo aquello que nos venía de afuera. Hattari tiene ese gran mérito, que es el iniciador, el padre de la música popular ecuatoriana. Dedicó lo más grande de sus obras a ese aspecto de la humanidad, a la gente que sufre mucho. Entonces empezó con lo que se llamaba en ese tiempo la canción protesta, que claro, era una protesta contra la realidad. Mueren tus manos, Víctor. Ellos avanzan con la música en una temporada en que Latinoamérica ardía, porque empezaban a surgir los cantores sentipensantes, los cantores que tenían algo que decir. Ya estaba Violeta Parra en Chile, estaba Víctor Jara, estaban Quilapayún, Inti Illimani, estaba Mercedes Sosa y Armando Tejada Gómez en Argentina, ya con la propuesta del nuevo cancionero. Y lo que nosotros no conocíamos aquí musicalmente de América, Hattari nos lo traía. Los huelguistas pasaban sin cesar. Su interés de lucha por la defensa de nuestro pueblo, de los obreros, de nuestros pobres que estaban totalmente maltratados, de los campesinos. Adelante tiempo. En la época de los 80s tenemos Tiempo Adelante, por ejemplo. Es una canción bandera de Hattari. Tenemos Los Caballitos del Río, tenemos Él venía chispeando. En aquella época cantar lo que cantaba el grupo Hattari era una molestia para quienes estaban en el poder. Hasta el sol de los obreros. Hattari, sobre la canción social, siempre está pegado, es su sangre, y ahora que conocemos mucho más de la música ecuatoriana, estamos en el interés desde nuestro punto de vista desarrollarla y seguir componiendo, porque la música ecuatoriana no es esa música viejita que todo el mundo conoce, que es hermosísima. O sea, la música ecuatoriana vive cuando es creada, no cuando es recreada. Pero esos grandes maestros ya hicieron ese tesoro. Ahora el compromiso es para los nuevos músicos ecuatorianos. Me atrevo a decir que ustedes se constituyeron en un puente que permitió que otras corrientes musicales, otros actores musicales del continente pudieran llegar hasta nuestro medio a través de esos contactos. ¿Eso era así? Sí, así es. ¿Se creó una gran red latinoamericana de músicos populares? Ya, así es. O sea, esto de la nueva canción realmente estaba en todos los países latinoamericanos especialmente,
Y teníamos contacto, no sé, con todos, con Itilimani, con Quilapayú, con gente de México, con la gente de Colombia, no sé. Entonces, aquí cuando pasaban por Quito, siempre era el encuentro obligado, digamos, en la Peña Jataritambo, y eso nos servía de un intercambio muy valioso en el plano artístico, no sé, de las ideas, de la discusión. ¿Llegas a militar en ese momento políticamente en algún partido? Sí, o sea, pero posteriormente, tal vez en el 77, yo pertenecía al Partido Comunista. Ajá. Entonces, ¿junto con los demás miembros del grupo? Con mi hermano Carlos, Ajá. y que eran los dos en ese caso que teníamos militancia. Las canciones que creaban respondían a los lineamientos del partido donde ustedes militaban, o acaso eran libres pensadores? No, lógicamente, no libre pensadores, sino simplemente nos servía de guía la militancia que teníamos, pero artísticamente podíamos hacer con nuestro conocimiento musical lo que necesitábamos, y en el sentido de proponer cosas también iba nuestro pensamiento, nuestras ideas. Lógicamente que hay una base que es una guía, ¿no? Muy bien, no sé si alguna canción en particular que podamos recordar, Ataulfo, que haya marcado tu presencia en el grupo Jatari, o un momento trascendente que tenga mucho que ver ya en tu memoria. Mucho una época en que estuvo aquí Jorge Sanguinés, ¿te acuerdas, Pato? El director de cine boliviano. Sí, decía que recuerdo mucho a Jorge Sanguinés, un director de cine boliviano muy productivo, que hizo varias Yaguar películas, Malcu, Yuxi Caimanta. Acá hizo una producción muy impresionante. Trabajamos con una comunidad del Tambos entre Guaranda y Ambato, a orillas del Chimborazo. Y fue una cosa muy productiva, muy impresionante, un equipo de trabajo muy comprometido. Nosotros incluso hicimos algunos papeles como personajes. Pero de ahí surgieron unos temas bien interesantes. Pato armó un tema que se llama Amanece en Toctecinín, porque justo en esa misma zona hubo una masacre de campesinos, y hubo una violación a los derechos humanos. Y inmediatamente Jatari hizo una respuesta a eso. Creo que ese tema forma parte de la película, si no estoy mal, si no recuerdo bien, pero en todo caso, yo pienso que esa es una producción muy acertada, muy al momento. Esa era la respuesta social, histórica que tenía que dar Jatari en ese momento, ¿no? Es decir, estaban a tono con los tiempos, podían responder desde la cultura, desde la música, con lo que se requería para acompañar procesos difíciles que vivía también la población ecuatoriana. Vayamos a la música, Patricio, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Bueno, tenemos el tema Jatarichi. Este tema fue ¿qué creado, significa levantarse? Levantémonos. Levantémonos. Este tema fue creado por Gerardo Guevara, es una composición de él. Y lo interesante de esto es de que él, cuando nos escuchó al grupo Jatari, realmente nos puso una dedicatoria en la partitura, en la partitura que nos entregó. Entonces, esto fue en 1973. Entonces, el maestro Guevara siempre ha estado apoyando el trabajo del grupo. Ahí en la dedicatoria consta eso. Y de muchos músicos en el país. Sí, claro. Así es. Y este tema es importante, es muy cantado por los coros, porque es un trabajo eminentemente coral. Nosotros le pusimos un bombo para remarcar el ritmo simplemente, pero lo hicimos bajo la partitura que nos entregó Gerardo. Vayamos entonces. Correcto. De nuevo al escenario para poder escuchar al grupo Jatari. Aquí nos quedamos con Ataulfo para que podamos opinar luego sobre esta nueva temática que tiene el grupo Jatari. Sinchi Shayapai, Sinchi Shayapai, Jatarichi, 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 Jatarichi. Tandana Huspa, Tandana Huspa, Rakutukushun, Rakutukushun, Jatarichi, Jatarichi,
Hatarichi, 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 levantaos, levantaos, Hatarichi, 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 levantaos, levantaos. De pie firme, levantaos, levantaos. Todos juntos, seremos fuertes, seremos fuertes. Hatarichi, 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 Hatarichi. Hatarichi, Hatarichi, juntos todos seremos fuertes, seremos fuertes. Hatarichi, 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 Hatarichi. Al volver, Hatari interpretará la canción Capillo, compuesta por su director musical, Patricio Mantilla. Estamos ya en la parte final del programa, este es el último bloque. El Hatarichi que escuchábamos, no sé si Ataúlfo Tobar en algún momento llegó a cantarlo también. No, yo todavía no llegaba a levántate, estaba todavía un poco todavía sentado. un poquito dormido. ¿Qué tiempo estás tú en el grupo, Ataúlfo? Yo estuve 6 años. 6 años. Sí. ¿Y cuáles eran las canciones más populares de ese momento? La que tú mencionabas, por ejemplo, esa de la Chauchera, ¿no? Que era una parodia al Banco Banco, que en esa época era privado, ahora ya es del Estado. Y por supuesto los temas albañiles, que habla sobre la construcción, cargadores. Hubo una época muy productiva cuando fuimos a la zona del Carnaval del Licto en Chimborazo y recogimos muchas versiones de temas de la Sierra Andina del país. Se convirtió entonces en un proceso etnomusical, ¿no? Con una búsqueda constante de parte de ustedes para incorporar temas que estuvieron por allí sin importancia quizás, sin reconocimiento de los colectivos. Sí, así es todo un proceso. Digamos que comenzamos imitando la música de la nueva canción traída del sur, de Quilapayún, Inti Illimani, no sé, Violeta Parra, etcétera. Y luego vimos que era totalmente necesario investigar nuestra realidad, nuestra música, para hacer la nueva canción con las raíces de la música tradicional. Entonces tenemos esta etapa que menciona Ataúlfo, en la cual hicimos investigación en Imbabura, en los carnavales, no sé, de Chimborazo, de Guaranda, los más conocidos. Recopilamos bastante música y esa es la que pasó a ser lo plasmamos en un disco de música tradicional que es uno de los más conocidos que se ha difundido del Hatari. Si es que aporto un poquito a esto, yo recuerdo, Pato, te acordarás que nos vinculamos a unos talleres del Instituto Ecuatoriano del Folclore. Así es. Y fuimos alumnos de Carvalho Neto en las prácticas de investigación. El afamado Carvalho Neto. Claro, que pasó mucho tiempo acá y formó una escuela. Los maestros Vicente Mena, por ejemplo, ¿recuerdas? Los esposos Costales, gente que hizo un aporte de investigación impresionante. Pero en esa época el paradigma del tema folclore fue cambiando por un contexto más social. Es decir, el concepto de folclore era esas cosas exóticas que hacen los pueblos con sus
figuritas, sus vestidos, su música. Visto desde la explotación del turismo. Claro, entonces, mirado desde el punto de vista histórico, político y social, eso es una expresión popular de una raíz impresionante, que es la que nosotros, desde el punto de vista de la música, lo empezamos a buscar con una avidez impresionante, porque ahí están nuestras raíces. La cultura afro, la cultura indígena, eran culturas invisibilizadas en una sociedad de terratenientes y hacienda. Cuando arranca el boom petrolero, la correlación de fuerzas cambia y entonces los sectores organizados, los trabajadores empiezan a poner su marca, los indígenas a poner su marca. Hubo el momento histórico del indigenismo que se expresó en la literatura, en la pintura, con Guayasamín Kingman. En la música, digamos, por supuesto está el maestro Segundo Luis Moreno, está el maestro Gerardo Guevara y otros representantes muy impresionantes, muy importantes. Pero en la música popular, como que esa expresión era cuestión de niños, cuestión de gente que, no sé, pues de una cultura elemental que no era fundamental, pero para nosotros sí. Es decir, le pusimos el carácter del rigor investigativo. Estuvimos vinculados al Instituto Andino de Artes Populares, donde desarrollamos una parte muy importante en la metodología, en el registro, y ahí el IADAB es un aporte significativo a esa época. Y grupos como Hatari, que decidieron investigar profusamente los orígenes de nuestra música, de nuestros instrumentos, permitió que luego se constituyera esa bellísima orquesta de instrumentos andinos, donde con el video que estaremos mirando inmediatamente, pues podemos verificar que sí hay frutos que recoger. Quienes empezaron con este sueño, con esta idea, fueron músicos como el solista de charango Luis Guevara, que tenemos la suerte de contar con él en la orquesta. La Orquesta de Instrumentos Andinos ha intentado desde los comienzos rescatar nuestra música principalmente y también poder, digamos que demostrar que con nuestros instrumentos del área andina vamos a hacer todo tipo de música. Justamente en el año 90 fue la realización de ese sueño, ¿no? Tratamos de que estos instrumentos tengan un alcance mundial a través de este formato de orquesta. Uno encuentra en todo el mundo orquestas sinfónicas de instrumentos que son europeos, pero ¿por qué no puede haber en todo el mundo orquestas de instrumentos de la zona andina, que es lo que nosotros hemos hecho? Primero hemos logrado reconocer de una manera muy profunda la música tradicional ecuatoriana. También hemos logrado que la música universal, como la de los grandes maestros, sea interpretada por estos instrumentos y por este formato nuevo. Hemos logrado también poner la bandera del Ecuador muy en alto en todos los países que hemos viajado. Y hemos visto gente maravillada con el trabajo y con la música ecuatoriana. Es como cuando viene tal vez un grupo, digamos, de China. Nosotros nos quedamos totalmente admirados. De esa manera ha sido nuestro trabajo en otros países. Ha sido un gran apoyo a la cultura musical ecuatoriana y a la cultura musical del mundo. Allí está esta orquesta que nos da muchas alegrías cada vez que podemos disfrutar de sus presentaciones. También nos representa dignamente cuando salen fuera de nuestro país. Así es. Digamos, como es un proyecto tan original, primera vez que se realiza aquí en el Ecuador, entonces tiene su sonoridad propia, ¿no? Es como una gran orquesta, por decir algo, como la sinfónica, pero con instrumentos andinos. La concepción del trabajo es la misma, la funcionalidad de cada instrumento se mantiene de la música popular, pero está considerada a nivel general todo lo acústico, ¿no? O sea, como una gran orquesta. ¿En qué países han estado con esta orquesta? Ya, hemos estado 2 veces en Costa Rica en el Festival de las Artes, de ahí en Colombia unas 7, 8 veces, estuvimos en el Lima, estuvimos en una gira en Chile, luego estuvimos en Alemania, en Rusia, y estuvimos en
en México en el Festival Barroquísimo. ¿Y qué dijo la prensa especializada? Bien, de todos los países realmente tenemos recortes de prensa, no sé, documentos que avalan la presentación de la orquesta. Casi siempre es algo que llama mucho la atención. ¿Y todos los miembros del grupo son parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos? Aquí estamos ¿No? cuatro compañeros de la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Quién no? ¿Manuel? No, Manuel no es de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Pero aquí está Luis Guevara, está aquí Héctor, está Enrique y estoy yo. ¿Y tú cómo ves el trabajo de esta Orquesta de Instrumentos Andinos, que es novedoso realmente? Claro, cuando esto apareció como un proyecto de Patricio Mantilla hace algunos años, era poner digamos, en alfombra roja lo que es esa cultura que estaba escondida, esos instrumentos que eran guardados para los indios, las fiestas, los mendigos y los pobres. Poner en un plano y poner, qué sé yo, pues las obras famosas internacionales de los grandes compositores en esta instrumentación y la creatividad que Patricio y los compañeros han puesto. Eso es un salto cualitativo fundamental. Así es. Así es. Bien, vamos llegando a la parte final, Patricio, pero vamos a cerrar con música. Ahora viene Capillo, ¿no? Sí. ¿Qué es esto, el Capillo? Bueno, Capillo, de todos conocen que son las moneditas que se lanzan generalmente cuando salen de un bautizo. Entonces, ¿siguen lanzándose? Sí. No rompen la cabeza porque esos dólares... No, son las moneditas, las pequeñitas de centavo. Pero bueno, eso fundamentalmente es el capillo. Pero en el plano musical, este tema yo lo concebí como una mezcla entre el capisca y pasillo. Entonces tiene esos dos ritmos a lo interno de esta obra. Es creación tuya también, ¿no? Es una creación mía, sí. Con eso quiero, digamos, presentar los ritmos ecuatorianos, esto como el capisca y como el pasillo. Entonces hice un arreglo para que lo toque Hattari y no sé, a ver qué les parece al público. Es una de las últimas composiciones. Bien, muchas gracias Patricio, muchas gracias Enrique, Héctor, Ataulfo, Manuel y los dos Luis, los tocayos que hoy son parte del grupo Hattari. A ustedes, amigos y amigas, también les mando mi agradecimiento y cerremos esto como debe ser, con música. Muchas gracias, Rodolfo. A ustedes. Entonces, por favor.